Cada día se producen más de 250.000 toneladas de gelatina en todo el mundo. 250.000 toneladas de ese postre colorido, traslúcido y gelatinoso que probablemente has comido cientos de veces en tu vida. Esa textura perfecta que tiembla al tocarla. Ese sabor dulce y refrescante que te transporta a la infancia. Y esa versatilidad que la hace protagonista de postres, gomitas y hasta cápsulas de medicamentos. Pero aquí viene la pregunta que probablemente te ha rondado la mente alguna vez. ¿De qué está hecha realmente la gelatina? Han circulado numerosos mitos sobre su fabricación. Algunos dicen que se hace con algas marinas, otros juran que es puro químico de laboratorio, y los más atrevidos aseguran que proviene de cascos de caballo. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Hoy vas a descubrir el proceso industrial completo detrás de la gelatina, desde su origen real hasta el empaque final que llega a los supermercados. Y te adelanto algo, la verdad es mucho más fascinante y compleja de lo que imaginas. Prepárate porque este recorrido exclusivo cambiará completamente tu percepción sobre este producto tan cotidiano. Antes de continuar con todos los secretos de fabricación, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez te habías preguntado de qué se hace realmente la gelatina. Me encantaría saber qué mitos has escuchado sobre este producto. Y si aún no te has suscrito al canal Made in China, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí desentrañamos los procesos industriales más impresionantes del mundo, revelando todo lo que las grandes empresas prefieren mantener en secreto. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros recorridos exclusivos por las fábricas más sorprendentes del planeta. Ahora sí, vamos directo al grano. La gelatina no es un invento moderno, ni mucho menos un producto sintético creado en un laboratorio. Su historia se remonta a miles de años atrás, cuando nuestros ancestros descubrieron que al hervir huesos, pieles y cartílagos de animales durante horas, obtenían un líquido espeso que al enfriarse se solidificaba formando una sustancia gelatinosa. Esa sustancia es colágeno, la proteína estructural más abundante en el reino animal, presente en la piel, los huesos, los tendones y el tejido conectivo de prácticamente todos los mamíferos y peces. Pero no te confundas, el proceso industrial actual de fabricación de gelatina es una auténtica maravilla de la ingeniería química y biológica. No estamos hablando de hervir huesos en una olla gigante, como hacían nuestros abuelos para preparar caldo. Estamos hablando de plantas industriales colosales, donde la ciencia, la tecnología y los estrictos controles de calidad se combinan para extraer, purificar y transformar el colágeno en ese polvo fino y cristalino que conocemos como gelatina comercial. El nivel de precisión y sofisticación técnica involucrado en cada fase del proceso es absolutamente impresionante. La materia prima principal proviene de tres fuentes fundamentales: pieles de cerdo, que representan aproximadamente el 46% de la producción mundial, huesos de ganado bovino que aportan otro 29%, y en menor medida pieles y huesos de pescado, que están ganando terreno en el mercado debido a las restricciones dietéticas, religiosas y culturales. Estas no son sobras cualquiera ni desperdicios de matadero como algunos creen. Son subproductos cuidadosamente seleccionados que provienen de animales aptos para consumo humano, inspeccionados por veterinarios certificados y procesados bajo las normativas sanitarias más estrictas de la industria alimentaria internacional. Las plantas procesadoras de gelatina están ubicadas estratégicamente cerca de los grandes centros de producción cárnica para garantizar el suministro constante de materia prima fresca. Hablamos de instalaciones que procesan hasta 150 toneladas de pieles y huesos diariamente, operando 24 horas al día, 7 días a la semana. La logística detrás de este abastecimiento es una operación militar. Camiones refrigerados transportan las materias primas en cuestión de horas desde los frigoríficos hasta las plantas de gelatina, donde sistemas automatizados de recepción verifican la temperatura, la frescura y la trazabilidad de cada lote recibido. Pero aquí viene lo realmente fascinante. No todas las pieles ni todos los huesos sirven para fabricar gelatina de calidad. Existe una clasificación rigurosa basada en el contenido de colágeno, el grosor del tejido, la edad del animal y el método de conservación utilizado.
Las pieles de cerdo jóvenes son las más codiciadas porque contienen colágeno de cadena molecular más corta y uniforme, lo que resulta en una gelatina de mayor claridad y fuerza de gel. Los huesos bovinos, por otro lado, requieren un tratamiento previo más agresivo debido a su mayor contenido mineral, pero producen gelatinas con propiedades de gelificación excepcionales. Y aquí está el primer secreto que probablemente desconocías. El colágeno no se puede extraer directamente de estos tejidos. Necesita ser liberado mediante un proceso químico y térmico extremadamente controlado, que rompe las uniones moleculares sin destruir la estructura proteica que le da a la gelatina sus propiedades únicas. Este proceso es tan delicado y preciso que un error de apenas 2 grados centígrados en la temperatura o medio punto en el pH puede arruinar toneladas de producto. La ciencia detrás de esta transformación es lo que separa a la gelatina industrial de calidad premium de los productos caseros o de baja categoría. Ahora que conoces el origen real de la gelatina y las materias primas involucradas, es momento de adentrarnos en la primera fase del proceso industrial. Vamos a descubrir cómo estas pieles y huesos se transforman en colágeno puro mediante tratamientos que parecen sacados de un laboratorio de química avanzada. Prepárate porque lo que viene a continuación es el verdadero corazón del proceso. La transformación comienza en el momento exacto en que las materias primas llegan a la planta procesadora. Los camiones refrigerados se estacionan en las bahías de descarga, donde sistemas automatizados de pesaje registran cada tonelada recibida. Aquí no hay margen para el error. Cada lote viene acompañado de certificados veterinarios, análisis microbiológicos y códigos de trazabilidad que permiten rastrear el origen exacto hasta el animal específico del que proviene. Este nivel de control es fundamental porque estamos hablando de un producto destinado no solo a la industria alimentaria, sino también a la farmacéutica y cosmética, donde los estándares de pureza son absolutamente implacables. El primer paso del proceso es la limpieza y preparación inicial de las materias primas. Las pieles de cerdo pasan por lavadoras industriales de tambor rotatorio, que utilizan agua a presión y cepillos mecánicos para eliminar cualquier resto de sangre, grasa o tejido no deseado. Este lavado no es un simple enjuague, son ciclos de 15 a 20 minutos con agua a temperaturas controladas de entre 10 y 15 grados centígrados para evitar que el colágeno comience a desnaturalizarse prematuramente. Simultáneamente, los huesos bovinos son triturados en molinos de martillos hasta obtener fragmentos de entre 5 y 10 centímetros, aumentando dramáticamente la superficie de contacto para las fases posteriores del proceso. Ahora llega uno de los pasos más cruciales y técnicamente complejos, el pretratamiento químico. Aquí es donde la magia de la química industrial se hace presente de forma espectacular. Las pieles limpias se sumergen en enormes tanques de acero inoxidable que contienen soluciones alcalinas o ácidas, dependiendo del tipo de gelatina que se quiera producir. Para gelatina tipo A, que representa aproximadamente el 20% de la producción mundial, se utiliza un tratamiento ácido con soluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico a concentraciones cuidadosamente calculadas. Para gelatina tipo B, la más común y versátil, se emplea un tratamiento alcalino con hidróxido de calcio que puede durar desde varias semanas hasta 3 meses completos. ¿Por qué este proceso toma tanto tiempo? Porque no estamos simplemente remojando las pieles como si fueran ropa sucia. Estamos rompiendo de forma controlada los enlaces moleculares que mantienen al colágeno atrapado dentro de la matriz de tejido conectivo. La solución alcalina penetra lentamente entre las fibras de colágeno, disolviendo las proteínas no colágenas, eliminando los minerales de calcio y fosfato de los huesos y preparando las cadenas proteicas para su posterior extracción. Durante este tiempo, técnicos especializados monitorean constantemente el pH, la temperatura y el grado de hinchamiento de los tejidos mediante análisis de laboratorio realizados cada 6 horas. Los tanques de pretratamiento son estructuras monumentales capaces de contener hasta 50 toneladas de material. Están equipados con sistemas de agitación mecánica que mueven suavemente las pieles para garantizar una exposición uniforme a la solución química. La temperatura se mantiene rigurosamente entre 15 y 20 grados centígrados mediante intercambiadores de calor conectados a torres de refrigeración.
Un grado de más podría acelerar excesivamente la reacción y degradar el colágeno. Un grado de menos ralentizaría el proceso hasta hacerlo económicamente inviable. Esta es la precisión milimétrica que caracteriza a la industria moderna de la gelatina. Una vez completado el pretratamiento, las pieles y huesos pasan por una fase de lavado neutralizante absolutamente crítica. No puede quedar ni una traza de la solución alcalina o ácida utilizada, porque cualquier residuo químico contaminaría el producto final y lo haría inadecuado para consumo humano o uso farmacéutico. Los materiales se lavan en cascadas de agua fresca durante varias horas, con análisis continuos de pH hasta alcanzar valores neutros de entre 6.5 y 7.5. Este lavado consume miles de litros de agua por lote, pero las plantas modernas cuentan con sistemas de recuperación y reciclaje que purifican y reutilizan hasta el 80% del agua empleada. Ahora viene el momento que todos estaban esperando, la extracción del colágeno. Los materiales pretratados se transfieren a enormes autoclaves de extracción, que son básicamente reactores térmicos de acero inoxidable, equipados con camisas de vapor para control preciso de temperatura. Aquí es donde finalmente el colágeno se libera de los tejidos y se convierte en gelatina líquida. La extracción se realiza en múltiples etapas secuenciales, cada una a una temperatura ligeramente superior a la anterior. La primera extracción ocurre a temperaturas de entre 50 y 60 grados centígrados durante 6 horas. Esta produce la gelatina de más alta calidad, con el peso molecular más elevado y las mejores propiedades gelificantes. Las extracciones posteriores se realizan a temperaturas progresivamente más altas, llegando hasta 90 o incluso 100 grados centígrados en las fases finales. Cada extracción produce gelatina de calidad ligeramente inferior a la anterior, pero todas son perfectamente utilizables para diferentes aplicaciones industriales. La gelatina de primera extracción se reserva para productos farmacéuticos y alimentarios premium, mientras que las extracciones posteriores se destinan a productos más económicos o aplicaciones técnicas. Este proceso de extracciones múltiples permite aprovechar hasta el 95% del colágeno disponible en las materias primas. El líquido de extracción que sale de los autoclaves es una solución viscosa de color amarillento que contiene entre 5 y 10% de gelatina disuelta, pero también contiene grasas residuales, sales minerales, pequeñas cantidades de proteínas no colágenas y otros componentes que deben ser eliminados antes de continuar. Aquí entran en acción los sistemas de centrifugación y filtración de alta tecnología. Centrifugadoras industriales girando a miles de revoluciones por minuto separan las grasas flotantes y los sedimentos pesados. Filtros de cartucho con membranas de micras eliminan partículas microscópicas que afectarían la claridad del producto final. Ahora que tenemos el colágeno extraído y parcialmente purificado, es momento de transformarlo en la gelatina cristalina que conocemos. Vamos a descubrir los procesos de concentración, purificación avanzada y las técnicas que garantizan un producto absolutamente libre de impurezas. La solución de gelatina que obtuvimos de las extracciones todavía está muy diluida y contiene impurezas que deben ser eliminadas. Es momento de concentrarla y purificarla hasta alcanzar los estándares de calidad farmacéutica y alimentaria que exige el mercado internacional. Este proceso de refinamiento es donde realmente se separan los fabricantes de élite de los productores mediocres. La diferencia entre una gelatina cristalina, inodora e insípida y un producto turbio con sabores residuales depende completamente de la precisión tecnológica aplicada en esta fase. El primer paso de refinamiento es la concentración mediante evaporación al vacío. La solución de gelatina se bombea hacia evaporadores de múltiple efecto, que son sistemas de recipientes conectados en serie, donde cada uno opera a una presión y temperatura ligeramente inferior a la anterior. Al reducir la presión atmosférica dentro de estos evaporadores, el agua hierve a temperaturas mucho más bajas de lo normal, entre 40 y 60 grados centígrados en lugar de 100 grados. Esto es absolutamente crucial, porque el calor excesivo degradaría las cadenas proteicas del colágeno y arruinaría las propiedades gelificantes del producto final. Durante la evaporación,
El contenido de gelatina en la solución aumenta progresivamente desde el 5 o 10% inicial hasta alcanzar entre 20 y 30%. Este proceso toma varias horas y consume cantidades monumentales de vapor como fuente de calor. Las plantas modernas han desarrollado sistemas de recuperación energética donde el vapor liberado en una etapa se reutiliza para calentar la siguiente, logrando eficiencias energéticas superiores al 80%. Hablamos de instalaciones donde la ingeniería térmica está optimizada hasta el último detalle para minimizar costos y reducir el impacto ambiental. Pero la concentración es solo el principio. Ahora viene la purificación química y física más avanzada del proceso, el tratamiento con carbón activado y tierra de diatomeas. La solución concentrada de gelatina se mezcla con carbón activado de grado alimentario, un material poroso con una superficie interna tan extensa que un solo gramo puede tener hasta 3.000 metros cuadrados de área activa. Este carbón absorbe como una esponja molecular todas las impurezas orgánicas, pigmentos residuales, compuestos aromáticos no deseados y trazas de metales pesados que pudieran estar presentes. La mezcla se agita durante 30 a 60 minutos a temperaturas controladas para permitir que el carbón capture todas estas sustancias contaminantes. A continuación se añade tierra de diatomeas, un polvo fino compuesto por esqueletos fosilizados de algas microscópicas. Este material actúa como ayudante de filtración, formando una capa porosa sobre los filtros que atrapa partículas extremadamente pequeñas que el carbón activado no puede retener. La combinación de carbón activado y tierra de diatomeas es devastadoramente efectiva. Elimina más del 99.9% de todas las impurezas presentes en la solución. El resultado es una gelatina líquida absolutamente transparente, sin color, sin olor y sin sabor detectable. La filtración se realiza en filtros prensa de placas horizontales que pueden manejar decenas de toneladas de solución por hora. Estas máquinas aplican presiones de hasta 10 bares para forzar el paso del líquido a través de las capas filtrantes, dejando atrás el carbón saturado y las impurezas atrapadas. Los filtros se monitorean constantemente mediante sensores de presión diferencial que detectan cualquier obstrucción o reducción en el flujo. Cuando la resistencia aumenta demasiado, el sistema se detiene automáticamente para reemplazar las placas filtrantes y el material de filtración, garantizando una eficiencia constante. Ahora la gelatina está concentrada y purificada, pero todavía es un líquido viscoso. Necesitamos realizar un ajuste final del pH antes de proceder a la solidificación. El pH de la gelatina determina sus propiedades funcionales finales, su fuerza de gel, su punto de fusión, su claridad y su estabilidad durante el almacenamiento. La mayoría de las gelatinas comerciales se ajustan a un pH entre 5 y 7 mediante la adición controlada de ácidos o bases de grado alimentario. Este ajuste se realiza con una precisión de 0.01 unidades de pH, utilizando sistemas automatizados de dosificación que añaden los reactivos gota a gota mientras sensores electrónicos monitorean continuamente el valor. Un detalle fascinante: la gelatina líquida en este punto tiene una viscosidad similar a la miel espesa. Si la dejaras enfriar a temperatura ambiente, se solidificaría formando un bloque gelatinoso masivo imposible de manejar industrialmente. Por eso debe mantenerse constantemente a temperaturas superiores a 60 grados centígrados en tanques de almacenamiento con agitación continua y calefacción por vapor. Estos tanques están equipados con termómetros de alta precisión y sistemas de alarma que alertan instantáneamente si la temperatura cae por debajo del umbral crítico. Perder un lote completo por un fallo de calefacción significaría pérdidas económicas de decenas de miles de dólares. Antes de pasar a la fase de secado y cristalización, la gelatina líquida pasa por un último control de calidad exhaustivo. Muestras de cada lote se analizan en laboratorios especializados, donde se mide la fuerza de gel mediante viscosímetros Bloom. Se verifica la transparencia con espectrofotómetros, se confirma la ausencia de metales pesados mediante espectrometría de masas, y se realizan pruebas microbiológicas para garantizar la esterilidad total del producto. Solo cuando todos estos parámetros cumplen con las especificaciones internacionales,
el lote recibe la autorización para continuar hacia la fase final. La gelatina también se somete a análisis de peso molecular mediante cromatografía de gel, que determina la distribución del tamaño de las cadenas proteicas. Este dato es fundamental porque define para qué aplicaciones será adecuada la gelatina producida. Las cadenas largas producen geles firmes ideales para postres y gomitas. Las cadenas más cortas son perfectas para aplicaciones farmacéuticas donde se requiere una disolución rápida. La industria clasifica la gelatina en más de 20 grados diferentes según estas propiedades moleculares. Ahora que tenemos gelatina líquida de pureza excepcional y propiedades perfectamente controladas, es momento de transformarla en el producto sólido final. Vamos a descubrir los sistemas de secado industrial, la formación de cristales o láminas y el proceso de envasado que lleva este producto hasta los anaqueles de todo el mundo. La transformación final de la gelatina líquida en el producto sólido que conocemos es un espectáculo de ingeniería que combina precisión mecánica con control ambiental absoluto. Existen dos métodos principales de solidificación: el sistema de láminas y el sistema de secado por atomización. Cada uno produce un tipo diferente de gelatina con aplicaciones específicas. El método de láminas es el más tradicional y produce esa gelatina en hojas translúcidas que se utiliza principalmente en repostería profesional. El método de atomización, más moderno y eficiente, produce el polvo fino de gelatina que domina el mercado de consumo masivo y la industria farmacéutica. Comencemos con el proceso de láminas, que es visualmente impresionante. La gelatina líquida caliente se vierte sobre cintas transportadoras de acero inoxidable que se mueven lentamente a través de túneles de enfriamiento de hasta 50 metros de longitud. Estas cintas están perfectamente niveladas, con una tolerancia de menos de 1 milímetro, para garantizar un espesor uniforme de la capa de gelatina. El grosor típico es de apenas 2 a 3 milímetros y se controla mediante boquillas dosificadoras de alta precisión que distribuyen el líquido de manera absolutamente homogénea sobre toda la superficie de la cinta. Dentro de los túneles de enfriamiento, la temperatura se reduce gradualmente desde 60 grados centígrados hasta cerca de 5 grados en un proceso que toma aproximadamente 20 minutos. Este enfriamiento no puede ser brusco porque causaría grietas y deformaciones en la gelatina. La temperatura y la humedad relativa se controlan con precisión decimal mediante sistemas de climatización industrial. Potentes ventiladores hacen circular aire frío filtrado que acelera la solidificación mientras extrae la humedad superficial. Al final del túnel, la gelatina ha pasado de ser un líquido viscoso a una lámina flexible y elástica, con una textura similar al plástico translúcido. Estas láminas salen del túnel y pasan por cortadoras automáticas equipadas con cuchillas rotativas que las dividen en rectángulos perfectos de dimensiones estándar. Las máquinas pueden procesar hasta 2000 metros cuadrados de láminas por hora, cortándolas con una precisión milimétrica. Los rectángulos cortados se apilan en bandejas perforadas que se introducen en cámaras de secado, donde permanecen entre 12 y 24 horas, a temperaturas controladas de 30 a 40 grados centígrados. Este secado reduce el contenido de humedad desde aproximadamente 15% hasta menos de 10%, garantizando la estabilidad del producto durante meses de almacenamiento. Pero el verdadero protagonista de la industria moderna es el sistema de secado por atomización. Aquí la gelatina líquida se transforma directamente en polvo mediante un proceso que parece magia pura. La gelatina caliente se bombea a alta presión hacia la parte superior de torres de atomización, estructuras cilíndricas de hasta 30 metros de altura y 10 metros de diámetro. En la cúspide de estas torres, boquillas atomizadoras de diseño especial pulverizan la gelatina en millones de gotitas microscópicas que caen en forma de niebla fina hacia el interior de la torre. Mientras estas gotitas caen, se encuentran con una corriente ascendente de aire caliente a temperaturas de entre 150 y 200 grados centígrados. El choque térmico instantáneo evapora el agua de las gotitas en cuestión de segundos, antes de que siquiera lleguen a la mitad de la torre. Las gotitas líquidas se transforman en partículas sólidas de gelatina
que continúan cayendo por gravedad hasta el fondo de la torre, donde sistemas de recolección las capturan en tolvas. Todo el proceso, desde líquido hasta polvo seco, ocurre en menos de 10 segundos. Es una transformación física tan rápida y eficiente que resulta difícil de creer. El polvo de gelatina que sale de las torres de atomización tiene un tamaño de partícula extraordinariamente controlado, típicamente entre 100 y 300 micrones. Este control del tamaño es fundamental porque determina la velocidad de disolución del producto. Partículas demasiado pequeñas se disolverían tan rápido que formarían grumos. Partículas demasiado grandes tardarían excesivamente en hidratarse. El tamaño óptimo se logra ajustando la presión de atomización, el tamaño de las boquillas y la temperatura del aire de secado. Sensores láser instalados en las torres miden continuamente el tamaño de partícula en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos del proceso. Ahora viene una fase que la mayoría de la gente desconoce: el acondicionamiento y la estandarización. El polvo de gelatina recién producido no es homogéneo. Diferentes lotes pueden tener pequeñas variaciones en sus propiedades debido a diferencias en las materias primas o condiciones de proceso. Para garantizar que cada paquete de gelatina que llega al consumidor tenga exactamente las mismas características, los fabricantes mezclan múltiples lotes en enormes mezcladores de tornillo capaces de homogeneizar hasta 20 toneladas de polvo. Esta mezcla se realiza durante varias horas hasta lograr una uniformidad total verificada mediante análisis estadísticos de muestras. Para la gelatina destinada a postres de consumo, este es el momento de añadir los saborizantes, colorantes y edulcorantes que la transformarán en ese producto colorido que todos conocemos. Estos aditivos son cuidadosamente seleccionados y dosificados mediante sistemas automatizados de alta precisión. Los saborizantes suelen ser compuestos aromáticos sintéticos o naturales, en concentraciones de solo 0,1 a 0,5% del peso total. Los colorantes alimentarios certificados se añaden en cantidades aún menores. Todo se mezcla en mezcladores de paletas durante 15 a 30 minutos hasta alcanzar una distribución perfectamente homogénea del color y el sabor. El envasado es la etapa final y está completamente automatizado. Líneas de envasado de alta velocidad llenan sobres individuales, cajas de cartón o bolsas de mayor tamaño a velocidades que superan los 200 paquetes por minuto. Sistemas de pesaje dinámico verifican que cada paquete contenga exactamente la cantidad especificada, con tolerancias de apenas 0,5 gramos. Los envases se sellan térmicamente en atmósfera controlada para evitar la entrada de humedad. Se imprimen con códigos de lote y fechas de caducidad mediante sistemas de inyección de tinta y se inspeccionan visualmente mediante cámaras de alta resolución que detectan cualquier defecto o contaminación. Ahora que conoces todo el proceso industrial detrás de la gelatina, desde los huesos y pieles hasta el producto final en tu despensa, probablemente nunca volverás a verla de la misma manera. Es un recordatorio perfecto de cómo la ciencia, la tecnología y la ingeniería se combinan para transformar materias primas simples en productos sofisticados que damos por sentado. Si este recorrido te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides suscribirte al canal Made in China para más contenido exclusivo sobre los procesos industriales más sorprendentes del mundo. Déjanos en los comentarios qué otro producto te gustaría que destripemos en nuestro próximo video.